Hola, YouTube, nos encontramos en otra video reacción más, la cual se llama ¿Cómo Arcane arruinó el lore de League of Legends? Ya les digo yo y les spoileo. Literalmente League of Legends va a adaptar su lore a Arcane para que tenga sentido. Ahora sí, todos los créditos respectivos van al canal de Nexo Archivos. Van a encontrar en la cajita de descripción los créditos respectivos al canal para que puedan ir a apoyarlo. De igual manera, todas estas video reacciones se graban en mi canal de Twitch. Pueden encontrar todas mis redes sociales como ya les dije. Así nada más, empecemos. Va ganando Doñitos allá. ¿De qué? En deprimirme, quizás. Es de Veracruz, Perú, además de Val Vélez. Mentira, cállate, Slender. Hola, Chaya. Hola, Slender. Arcane fue una serie increíble, ganó premios, revolucionó la industria y se adelantó a su tiempo. Arcane irrumpió con fuerza, trascendiendo el público de League of Legends y presentando el mundo de Runaterra a un público completamente nuevo. Sin embargo, ¿sabías que, al principio, Arcane ni siquiera estaba destinado a convertirse en el nuevo canon de Runaterra? Eso solo ocurrió gracias a su éxito masivo. Desafortunadamente, no todo es color de rosa, ya que Arcane arruinó muchas cosas en Runaterra. Maldita sea, Slender. Básicamente, se puede dividir la historia en pre y post Arcane, que es lo que he hecho aquí. Iremos región por región y, en cada región, hablaré de algunos personajes. Bien, quiero empezar con los más obvios, las ciudades donde se desarrolla Arcane. Empecemos hablando de Piltover. Básicamente, todos los personajes de Piltover fueron redefinidos por Arcane de una forma que muchos consideran positiva, pero hay algunos campeones que fueron completamente olvidados, como el más importante, Camille. ¿Es el tercer brazo lo que te hace tan glorioso? En resumen, antes de Arcane, Hextech funcionaba de una manera completamente diferente. Los cristales Hextech se extraían de una especie llamada Breckern, que solía ser la especie de Skarner. Skarner es un campeón de League of Legends que recientemente recibió una actualización. Antes de Arcane, la familia de Camille buscaba a estas criaturas y recolectaba sus cristales. Con la actualización de Skarner y Arcane convertido en el nuevo canon, nada sobre Camille tiene sentido, sin mencionar que su rol en la dinámica de Piltover es bastante similar al de Caitlyn y Ambessa en Arcane. Camille está literalmente en el limbo ahora. Tras los cambios de Arcane, Camille... No mames, entonces, ¿qué le van a hacer a la mujerzuela? Digo, a la. Ay, se escucha muy mal, weón. A la piernota, weón. Ahora soy Vidita. Hola, Slender. Hola, Slender. Entonces. se convirtió en una campeona prácticamente inexistente. Su cuerpo, casi robótico, algo que solo era posible gracias a los cristales Hextech y a la tecnología Hextech en general, ya no formaba parte de la historia, ya que Jace y Victor lo inventaron sin la participación de Camille ni de su clan, el clan Ferros. Algunos incluso intentaron ver a la Camille de Arcane en las reuniones de las familias poderosas, pero al terminar la temporada no se mencionó a Camille ni a su clan. Bien, sigamos, hablemos de Orianna. La bola está enojada. Apareció al final de Arcane, mostrándonos que es la hija de Singed y que llevaba un tiempo prácticamente muerta, lo que significa que todo lo que Singed hacía era encontrar una manera para traerla de vuelta. La cuestión es que, en la historia original de Orianna, hay un componente crucial y fundamental que no vemos en ningún momento de Arcane, el hecho de que Orianna opere a su propio padre para devolverle su corazón. Esto ocurre después de que ella prácticamente se convirtiera en robot. Puede parecer una tontería o algo sin importancia, pero es un elemento esencial de la historia de Orianna, y los 3 fans que la conocían estaban realmente molestos por ello. Desafortunadamente, adaptar su historia No. actual no parece la mejor solución, lo que significa que la historia de Orianna básicamente tiene que reescribirse por completo gracias a Arcane. Y finalmente, en Piltover tenemos a Seraphine. No podría perder el ritmo, aunque... A huevo, mi mujer. No, mentira, mi mujer ahora es Mel. Y después Miss Fortune. Ya fue Chaya Abre LOL. ¡Cállate! quisiera. En la historia actual prácticamente no tiene razón de ser. Como ya mencioné, en la historia antigua los cristales Hextech provenían de los Breckern y dentro de ellos se encontraban sus almas. Y esto es lo que conecta a Seraphine con su poder empático y lo amplifica, lo que la hace muy ¡Qué asco! buena para la música. Y aunque en Legends of Runeterra trajo una actualización de primera categoría a su historia, esta no cubre lo que Arcane deshizo. Esto se debe a que, como ya mencioné, los cristales Hextech provenían de los Breckern y con eso, la mayor parte de la base de su historia simplemente se desvaneció. Además, en su historia, Son y Piltover ya están divididas y se han considerado 2 ciudades durante mucho tiempo. La forma de mantener esto es convirtiendo a Seraphine en una niña, lo que definitivamente arruinaría gran parte de su concepto de ser una artista que quiere usar su música para unir Piltover y Son. Así que la campeona está hecha un desastre. Ya era un poco sospechoso, pero ahora, ¡ay, Dios mío! En fin, con esto terminamos con Piltover. Y aquí es donde las cosas se complican.
porque Arcane tocó varios Uy, personajes Sound. vinculados a Sun, pero no los cubrió a todos, y los personajes que no fueron tratados cayeron en un limbo narrativo con historias completamente desconectadas, y el problema es que incluso la propia historia de Sun, la historia de la ciudad, fue modificada considerablemente. Sun en Arcane es como un barrio de Piltover con identidad propia, pero que busca la independencia como un distrito que quiere ser reconocido como ciudad. Sin embargo, en la antigua historia de League of Legends, eso ya había sucedido hace mucho tiempo. Bien, comencemos con Blitzcrank. Víctor No tiene una línea de voz elijo. sobre él, pero como no vimos nada sobre él en Arcane, su última historia no tiene mucho sentido. Es básicamente que Blitz es un golem súper simple que Víctor un día lo encontró y empezaron a experimentar con un cristal Hextech. Por cierto, Víctor, antes de Arcane, fue erudito y aprendiz de Zing. En ningún momento se menciona a un robot como Blitz, y aún así, ese cristal Hextech no se descubriría hasta mucho tiempo después. Y para colmo, el viejo Víctor seguía las órdenes de un quimio varón, lo que complica aún más la adaptación de la historia de Arcane, ya que estos elementos están completamente desfasados. Y para finalizar la historia de Blitz, Víctor regresa a su laboratorio para destruir al robot bajo las órdenes del quimio varón, pero cuando llega, Blitz ya no está, pues dejó el laboratorio para vivir como patrullero en Undercity. En la antigua historia, Blitz era solo un simple robot, y lo que lo convirtió en algo más fue el cristal Hextech de Víctor. Esto se debió a la forma en que solían funcionar los cristales Hextech, a todo el asunto de los Bracken y demás. Aunque esto nunca se dijo con claridad, si combinamos la información sobre Seraphine, escuchando a las almas Bracken, con el hecho de que Blitz prácticamente adquirió conciencia e individualidad gracias a este cristal, es probable que estas almas Bracken tuvieran alguna conexión con el surgimiento de su identidad. En otras palabras, la historia de Blitzcrank está confusa. Sin embargo, el hecho de que Víctor tenga una línea para él podría significar que esta nueva historia ya existe y mantiene a Blitz como una creación. Por cierto, podría hablar de lo problemático que es que Blitz y Echo luchen en el sumidero contra unos soldados rasos en un momento dado, pero hablaré de Echo más adelante. Antes de eso, quiero hablar del Doctor Mundo. El dolor de Mundo siempre estará en cero. Este es menos complicado que los demás porque su historia no involucra directamente a nadie más que a él mismo. El único problema es que Mundo parece haber sido sobrealimentado por el brillo. Incluso el dispositivo que lleva en el brazo que lo inyecta se parece un poco a Warwick, y el problema aquí es pensar en quién, además de Zing, tendría el conocimiento y la habilidad con el brillo para lograr este nivel de mutación y resultado. Parte de esto sería fácil de atribuir al propio Zing, tal vez algo que hizo antes de Vander, o tal vez incluso después, una vez que ya había perfeccionado el proceso y tal vez está tratando de mejorarlo aún más para salvar a su hija. Realmente no podemos decirlo. Es posible que la historia actualizada de Mundo no entre en conflicto con ninguna otra historia, principalmente porque ya no menciona a ningún otro personaje, pero eso podría ser un problema para los fans, ya que coloca a Mundo en una zona donde no necesita ninguna atención y simplemente está abandonado allí, lo cual no es muy agradable, ¿verdad? Vayamos entonces con el Big Boy, Echo. Cada segundo cuenta. Apareció mucho en Arcane e incluso es un personaje favorito de los fans, a pesar de tener al menos 3 historias diferentes. La primera fue la que vimos en Arcane, donde es un huérfano que siente un gran afecto y aprecio por Benzo como figura paterna. En la segunda historia, la original, pierde a un amigo llamado Ahuna, lo cual fue muy importante para la formación de su personaje y para que comprendiera que no siempre podrá retroceder en el tiempo y tener una nueva oportunidad. La tercera historia proviene del juego Convergence, que mostró que Arcane era una de las líneas principales del multiverso de Runeterra, que, si recuerdan, fue la propuesta inicial de Arcane: contar una buena historia, simplificando los detalles de los personajes y sin preocuparse tanto por su conexión con el resto del mundo. Por si fuera poco, Arcane también nos presenta una cuarta línea temporal, donde Echo es feliz junto a Jinx, sus amigos están vivos y todo es tan hermoso que, al final, los corazones de los fans quedaron destrozados. En esta línea temporal, Jinx no estaba tan loca y finalmente formaron una pareja, lo que hizo muy felices a los fans de Time Bob. Y si Riot no quería explorar realidades alternativas, crearon un dolor de cabeza enorme porque esta historia realmente captó la atención de los fans. Y bueno, ya basta de Echo, hablemos de Yana. La tempestad se cierne sobre ellos. Aunque Yana tuvo un breve cameo en Arcane, parte de su historia necesita ser reescrita urgentemente, ya que su importancia para Piltover y Sun está relacionada con algo que Arcane ni siquiera mencionó, probablemente porque aún no había sucedido. Me refiero al desastre ocurrido en el río Piltover durante la creación de las Puertas del Sol. Debido a este desastre, la división y segregación entre piltoverianos y saonitas se intensificó. Durante esta crisis, Yana juega un papel esencial en la supervivencia de Sun, siendo esta quizás la razón principal por la que se convierte en una entidad o divinidad tan importante para los saonitas. No es de extrañar que su cameo sea básicamente Jinx hablando de ella, de cómo era considerada una diosa y todo eso, y de que la gente se lo creyera todo. Siguiendo adelante tenemos a Renata Glass. Son solo negocios. Es básicamente Silco con tacones. Esto es tan cierto que incluso los guionistas revelaron información que lo confirma, pero el gran problema con su existencia y la de Silco son algunos detalles que ambos llevan en su esencia como personajes, especialmente debido a que tienen edades bastante similares y cronologías contradictorias. Ah, la máquina. Qué complicado. Tienen que mover
todo, weón. Empecemos con el hecho de que Renata es hija de una pareja de alquimistas que supuestamente inventaron una Chemtech, una fórmula muy similar a Shimmer, no solo por su color púrpura, violeta, rosa, sino también por sus propiedades curativas y tóxicas. El conflicto entre ambas historias se intensifica aún más, ya que ambos personajes son jefes de la mafia extremadamente poderoso. Incluso si Silco hubiera sido el primero en obtener este poder, al caer, Renata sin duda habría luchado por ocupar su lugar. Lo contrario también es cierto, la existencia de ambos, con sus historias ya establecidas, inevitablemente termina en conflicto, lo cual es terrible, porque aunque nacieron de la misma idea, ambos personajes son bastante geniales a su manera. Lo más probable es que este conflicto se solucione con algunos ajustes muy firmes a la historia de Renata. Cabe recordar que Renata, como campeona, estaba lista para su lanzamiento mucho antes de su fecha oficial, y lo que retrasó su lanzamiento fue precisamente Arcane. Y como se ha dicho varias veces, Arcane no fue creado para ser canon, simplemente una serie muy bien hecha que pretendía tener su propia continuidad, tomando elementos de Runeterra y trabajando con ellos de diferentes maneras y con distintos impactos, más adecuada para los medios de comunicación convencionales y para nada enfocada en los fans incondicionales de League of Legends. En una situación en la que Arcane y Runeterra permanecieran como dos continuidades diferentes del mismo mundo, básicamente líneas temporales alternativas, Silco y Renata podrían funcionar perfectamente, cada uno con su importancia en su propio mundo, lo cual no es el caso. Siguiendo adelante tenemos a Twitch. Ellos son la plaga. Muchos Se sound. encuentra en una situación complicada porque la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es Twitch ahora? En su historia se nos dice que es una rata que experimentó una mutación y se transformó en una criatura humanoide y punto. La complicación con Twitch proviene mucho más de los fans de Arcane que de la historia que ya conocemos de él. No fueron pocos los que creyeron que Twitch ya había aparecido en la serie, ya fuera la rata modificada por Shimmer o el chico bajito con gafas a quien incluso vemos convertirse en seguidor de Víctor, pero se confirmó que no estará en la serie. Por suerte, su caso es muy sencillo de desarrollar, especialmente en un Sun que ya cuenta con varios personajes con características animales sin explicación alguna, pero que normalmente son aceptados por los espectadores, ya que la mayoría ya esperaba figuras similares en un universo fantástico. Siguiendo con los animales, tenemos a Warwick. Esto acaba aquí. Antes de Arcane, el pasado de Warwick no tenía ninguna importancia, al menos el pasado de su historia más reciente. Para quienes no lo sepan, en una historia aún más antigua, como por ejemplo en tiempos prehistóricos, Warwick había sido el maestro de Singed y buscaba el corazón de Soraka. Por eso, ya es una parte oscura del pasado de la historia. Ahora, al regresar al Warwick actual, hablamos de un experimento alquímico que crea una quimera con rasgos de varias criaturas que tenían un pasado genérico que solo existía para llenar un espacio, y Vander cambió mucho de eso. Si su pasado solía ser insignificante, Arcane lo transformó y se encargó de restregárnoslos en la cara. Conocimos a Vander antes que a Warwick, y como Arcane rompió la barrera y fue la primera experiencia de muchos con Runeterra, esa fue la experiencia que realmente consolidó su personaje. Durante Arcane empezamos a simpatizar con él y luego nos enamoramos de Vander y su personalidad, solo para que todo esto se nos esfume por completo cuando la serie hace un salto temporal y permanece ausente hasta el final de la primera temporada. Es importante recordar que durante la mayor parte de la primera temporada de Arcane, Vander estaba presuntamente muerto, aunque teorizamos sobre la posibilidad de que fuera Warwick. La mayoría de quienes ya conocían la historia antigua de Runeterra pudieron atar cabos y darse cuenta de esto antes de que el final de la temporada confirmara básicamente que Vander era Warwick. Pero ese básicamente es muy importante porque nadie podía afirmar con absoluta certeza que Vander fuera el yo pasado de Warwick, principalmente porque era muy posible que Riot diera giros narrativos. Luego llegó la segunda temporada, donde tuvimos varios momentos realmente desastrosos con Vander en su transición a Warwick y pudimos ver cómo el hombre era borrado de forma aún más brutal y daba paso solo a la criatura. Al final de Arcane, Warwick seguía siendo una criatura diferente, experimentando cambios que podrían llevarlo a convertirse en el campeón que conocemos en League of Legends. En cuanto a eso, Riot solo necesitaba presentar estos cambios para concluir el arco argumental completo del personaje. Pasando a otra criatura, tenemos a Zack. Métanse con alguien de su tamaño. La historia que tenemos dice que es el producto de un derrame tóxico que fluyó por una tubería de tecnología química y se acumuló en una cueva aislada en el sumidero de Sun. Y a pesar de sus orígenes humildes, Zack dejó de ser un simple lodo y se convirtió en un ser consciente que vive en las tuberías de la ciudad y ocasionalmente emerge para ayudar a la gente. Es una historia muy pequeña y aislada, ya que no interactúa con ningún otro campeón de League of Legends. Parte de la historia de Zack involucra a los quimiovarones y una alquimia que existe en la historia de Runeterra, pero que no vimos desarrollarse en Arcane. En cualquier caso, dado que su historia es muy aislada y caricaturesca, es muy fácil para Riot arreglarlo y conectar su historia con Runeterra después de Arcane. Ni siquiera necesitarán modificar mucho el núcleo del personaje. Siguiendo adelante tenemos a Ziggs. ¿Dónde metí la bomba?
Los Yordles son uno de los casos más complejos de toda la Runaterra prearcana. No voy a entrar en la historia del cómic de Ziggs y Heimer aquí, porque incluso eso puede reciclarse y reutilizarse quizás representando un tiempo atrás, cuando Heimer no tenía todo el reconocimiento que tiene hoy. De cualquier manera, la historia de Ziggs se reduce a Yordle más explosiones que salvan a algunos profesores de Sun, lo que lleva a que lo acepten en la Academia de Piltover. Pero un capítulo interesante de su historia es donde se relaciona con Jinx, obviamente con su versión pre-Arcane, donde los dos tuvieron una relación muy divertida con Ziggs, dándose cuenta de que estaba demasiado loca para él y ella creyendo que Ziggs era solo un producto de su imaginación. Y recuerdan cuando dije que los Yordles son uno de los casos más complicados de la Runaterra pre-Arcane. Esto se debe a que los Yordles eran criaturas místicas y en muchos casos leyendas urbanas, lo que contribuyó a que Jinx creyera que Ziggs era solo una creación de su mente demente y extremadamente fértil. Al moverlo a la realidad post-Arcane, toda esta historia se desmorona o da pie a que ocurran muchos eventos durante el tiempo en que Vi estuvo encarcelada y Jinx se volvió Claro. cada vez más loca. No es necesario rehacer por completo la historia de Ziggs, pero algunos ajustes de continuidad pueden hacerlo importante en el crecimiento indocumentado de Jinx, especialmente antes de la temporada final, es decir, durante el periodo en que aún no había dominado su locura. Continuando, tenemos a Seri. Si vamos a morir, que sea peleando. Su historia es muy similar a la de Renata, aunque Seri tiene sus propios problemas de lanzamiento, ya que un personaje en Valorant y otro en Legends of Runeterra son básicamente la misma persona. Dejando eso de lado, la historia de Seri conecta con la de Echo, y para desesperación de algunos, era una historia que tenía como uno de sus objetivos darle una pareja romántica, y después del evento de la bomba de tiempo, eso simplemente ya no tiene posibilidad de ser aceptado por la comunidad. Es más fácil para la gente aceptar que en la línea temporal actual, Echo y Jinx no podrán tener la felicidad de una pareja que aceptar que Seri podría ser el nuevo interés amoroso de Echo. Y para complicar las cosas aún más, en su historia, Seri salva a los padres de Echo. Sí, los mismos padres que no existen en Arcane, ya que incluso en la realidad alternativa, Benzo ocupa el espacio de una figura paterna, y con estos elementos eliminados, Seri pierde mucho apoyo para su historia, que tendría que reescribirse para tener sentido con un Echo más experimentado, sin padres y que mantiene una pasión por Jinx, incluso si no puede ser correspondida. Otro intentar insistir en tener pareja con Echo. Deja en los comentarios qué te parecería Echo con Seri en lugar de Jinx. Y finalmente, para cerrar con Sun, tenemos a Singed. ¿Qué tal un trago? Y aquí la situación se descontrola por completo, no por culpa del propio Singed, sino porque su historia pre-Arcane contenía elementos interesantes que fueron hábilmente mejorados o eliminados. El gran problema reside en la importancia de Singed y su escasa influencia interna en Noxus durante la guerra contra Jonia. Como muchos ya saben, la próxima serie de Runaterra se desarrollará en Noxus, y para quienes no estén familiarizados con la historia fuera de Arcane, la próxima serie debería mostrar cómo Singed afecta la vida y las historias de muchos personajes. En algunos casos, estos personajes tienen una historia tan condicionada por lo que Singed hace que, al eliminarlo de la ecuación, surge un enorme vacío que obliga a reescribirlos por completo. Un personaje muy importante en la historia de Singed y otros campeones de Noxus es Emistan, quien simplemente no existe en Arcane. Aunque es fácil traer ese personaje a Runaterra después de Arcane, la influencia de Singed en la historia mundial lo convierte en uno de los casos más complejos de reescribir. Arcane modificó considerablemente a Singed, dándole profundidad a un personaje que antes era una caricatura, un científico loco sin mencionar a una hija ni motivaciones. Diría que si Arcane tiene un ganador, se llama Corbin Revek o Singed. Al final de Arcane logra su objetivo, el cual persiguió durante décadas y toda la serie, resucitar a su hija. Sin embargo, si esta hija ni siquiera existía originalmente, tenemos un gran problema que solo una reformulación completa de su historia puede resolver. Quizás la parte más complicada de adaptar la historia pre-Arcane a la posterior a Arcane es encajar todos los eventos importantes en la cronología, transformar Va a ser un pedote porque tienen que hacer que todo encuadre. a Singed en Corbin Revek supone un camino radical en la historia que deja obsoleto el juego de Echo Convergencia. Al final y al cabo, en este juego conocemos a Corien, pero hablamos de una historia donde Echo tiene a sus padres y muchas cosas son completamente diferentes a lo que existía antes e incluso después de Arcane. Aunque la unificación de Singed fue genial y lo convirtió en un personaje más interesante y profundo en general, mucha suerte a quien tenga que arreglar este desastre. Con esto, finalmente terminamos las regiones principales donde se desarrolla Arcane. Pasemos al siguiente, pero primero Creo que ese fue el pedo, obligarse a que sean que nadie pidió que fuera canon. Literalmente el fandom me aceptó que saliera la serie de Arcane con historia diferente porque se supone que habían dicho que era totalmente ajeno al lore de LOL. Pero al final, pues ya lo dijeron al principio, que tuvo tanto fama el Arcane, la serie, que quieren adaptar dichas historias para entrar al juego, pero ahí muestra el tema de que faltaron muchos personajes y hay muchos que encuadrar.
Pero si has llegado hasta aquí, dale a me gusta y suscríbete al canal. Este video fue un trabajo durísimo, mucha información, un video enorme para editar y súper complicado. Así que si te gustó y quieres ver más, suscríbete, es gratis y apoyas al canal. Y si quieres hacer un poco más, considera hacerte miembro. Hay varias ventajas geniales, como acceso anticipado a los videos y la posibilidad de elegir el tema de un siguiente video. Es que también el Arcane te hace jugarlo. De hecho, dato curioso, sí hizo que descargaran el juego, otra cosa que no se hayan quedado porque no les haya gustado la jugabilidad, pero sí hizo que mucha gente decidiera o intentara de jugarlo nada más porque les gustó la historia, pero no tiene nada que ver. Cuando Rayo vio que Arcane les trajo un vergo de jugadores y de no sé qué lore de Arcane fuera el juego, fuera el del juego para seguir atrayendo jugadores. Ándale, porque cuando entraron se dieron cuenta que el lore que tenían los personajes en LOL no tiene nada que ver con el de Arcane, por eso están adaptando todo eso. Nada mejor que dirigirse directamente a la región que será la próxima serie de Riot, que, junto con Piltover y Sun, fue la región más explorada de Arcane. Por suerte, la renovación de Arcane parece afectar a Noxus a una escala mucho menor en la propia región, y dado que actualmente nos centramos en esta región, quizás algunas soluciones lleguen más rápido de lo que imaginamos. Sin embargo, esto no significa que Noxus escapará del rayo de desintegración de la historia que Arcane desató. Conozco este lugar. Una visión. Una batalla. Quizás algunos de ustedes no conocen al Calvo Swain antes de su rediseño. Este rediseño formó parte de una modificación surrealista y una profundización de Noxus y sus campeones. La historia de Swain se sostiene por sí sola sin Arcane y, en muchos aspectos, no entra en conflicto con lo modificado por Arcane. Aún así, la dirección narrativa de Noxus termina tocando muchos puntos importantes de la historia de Swain. Para quienes comenzaron a reconocer Runeterra con Arcane, los cuervos que vimos a lo largo de la serie parecían simplemente un recurso estético y narrativo, pero quienes Dice, aunque igual el LOL llevaba años teniendo un lore espagueti con huecos, historias desactualizadas, hasta antes de Arcane. Ah, eso sí me había dicho Kuro, porque me dijo, nada más chécate el lore que tiene Shaco. No hay, no existe. ya estábamos familiarizados con el mundo de Runeterra, se encontraron constantemente pensando que estos cuervos estaban vinculados a Swain, y al final de la serie queda claro que esto era correcto. Sin embargo, esto plantea otra pregunta sobre en qué momento de la historia de Swain ocurre todo esto. ¿Son estos cuervos simplemente de Rom, quien es el demonio de Swain, antes de hacer un pacto con él, o son de Swain usando el poder de Rom después del pacto? En la historia de Swain hay dos momentos cruciales, uno tras otro. El primero es su batalla en Nabori, en el continente de Jonia, una fallida campaña noxiana que transformó por completo el imperio, provocando la destrucción de su gran general y grandes acontecimientos en todos los lugares de Noxus. En este primer momento, Swain no solo pierde una batalla, sino que una joven joniana le corta el brazo. El segundo momento ocurre cuando Swain regresa a Noxus y termina adentrándose en los misterios y secretos del Bastión Inmortal, para emerger de allí con un nuevo brazo y poder demoníaco. Y entonces surgen algunas preguntas. ¿Cuándo en esta Runeterra arcana cambiada ocurre esta invasión jónica? ¿Cuál es la relación de Singed en esta nueva historia? ¿Y cómo encaja esto en la cronología de Singed como parte de este juego de ajedrez de poder, en transición de peón a una de las piezas más importantes? Y la respuesta a estas preguntas podrían acabar redefiniendo y reformulando la historia de Swain para que todo encaje a la perfección. Continuando con Noxus, tenemos a Riven. Mi espíritu no está perdido. Este personaje es quizás uno cuya historia se ve más indirectamente afectada por Arcane, empezando por el hecho de que Boram Darkwill le otorga su espada rúnica, una espada encantada por la propia LeBlanc. Esto demuestra la importancia de comprender la cronología de la invasión de Jonia, incluso si solo queremos saber cuándo Riven recibe la espada. Tras recibir su arma, es enviada a Jonia como parte de la invasión, y es allí donde libra innumerables batallas, aunque la última es la más importante de todas, ya que es la batalla que prácticamente la define como personaje y forja su destino. En esta batalla, la unidad de Riven recibe la misión de escoltar a otra banda que necesita atravesar Nabori. Por ello, el líder de su banda, Emistan, trae consigo a un alquimista saunita deseoso de probar un nuevo tipo de arma, que se transportaba en carros dentro de frascos muy frágiles. Durante un enfrentamiento, Riven y su banda quedan varados con este cargamento, rodeados de guerreros jonios. Riven pide ayuda a Emistan, pero la respuesta que recibe es una flecha llameante que impacta en el carro, provocando la explosión de los frascos en su interior, con una bola de fuego química que se propaga y causa una muerte dolorosa y terrible. Sin distinción entre jonios y noxianos, lo único que salva a Riven de este destino es su espada mágica de viento, que la protegió de la explosión y las nubes químicas. Tras esto, decide romper su espada y llevársela al anciano Soma, maestro de la técnica del viento. Abandona la espada y se marcha. El anciano, a su vez, destruye la espada, pero muere en el intento, lo que hace que alguien más cargue con la culpa. Aunque las consecuencias para Riven tardan en aparecer, aún hay repercusiones que dan lugar a una serie de relatos que tratan su historia, como Confesiones de una espada rota e incluso Hermandad de Guerra. Siguiendo adelante tenemos a Urgot. Los débiles
Oh my god. Pensé que Urgot Bueno, era Sound. técnicamente Urgot está mucho más vinculado a la región de Son que a Noxus en su historia Bueno, actual, pero ahí está. Urgot es originario de Noxus, así que hablaremos de él aquí. Fue el verdugo de Boram Darkwill y fue enviado a Son en una maniobra que permitió el golpe de estado en Noxus, que derrocó a Boram y puso a Trifarix en su lugar. En Arcane no vemos ninguna mención de un prisionero similar a Urgot, pero lo más importante, toda la estructura corrupta que lo lleva a ser encarcelado y utilizado para trabajos inhumanos parece no existir en Arcane. Sé que podrías ver la línea de producción de Shimmer y pensar que es inhumano, y tienes razón, pero lo que le sucede a Urgot va un poco más allá de esta línea, lo cual ya es terrible. Así que imagina lo inhumano que es la situación. Si la caída de Boram ocurre antes de Arcane, Urgot ya debería estar allí, y si ocurre después de Arcane, entonces la cantidad de cosas que deben cambiarse aumenta absurdamente, lo que facilita literalmente desechar las historias de estos personajes y empezar desde cero. Y finalmente, en Noxus tenemos a LeBlanc. La rosa negra florecerá una vez más. Al principio, LeBlanc y sus planes perfectos, siempre fallidos, parecen no tener nada que ver con Arcane, hasta que parece que todo lo que ocurre en Arcane forma parte de otro de estos planes perfectos. Un avance de la continuación de la historia de Arcane, mostrado en la animación de principios de año, nos mostró a LeBlanc acompañada de un Vladimir rejuvenecido, quienes afirmaron claramente que lo ocurrido en Piltover o Zone fue obra suya. Esta cinemática no solo fue una redención para sus fans, sino también un grave problema de continuidad en la relación pre y post Arcane. En la antigua tradición, es LeBlanc quien anima a Boram Darkwill a invadir Jonia en busca de la inmortalidad. Esta invasión define la historia de muchos personajes tanto de Noxus como de Jonia. Por lo tanto, LeBlanc, después de Arcane, tiene mucho que explicar, ya que las cosas que sus planes acaban desencadenando e incluso su propia historia podrían necesitar una revisión. Y con esto terminamos con Noxus. Pasemos a la siguiente región. Sigue siendo un descontrol, Dios. Ya que la he mencionado varias veces en la sección de Noxus. Si pensabas que Noxus se vio muy afectada por una región que apenas aparece en Arcane, prepárate para Jonia. Jonia se vio profundamente afectada por la invasión noxiana, y es tan importante que definirá a la mayoría de los personajes que conocemos de esa región. La invasión de Noxus redefinió por completo la propia Jonia. Antes de que ocurriera, Jonia prácticamente no tenía divisiones políticas, ni límites de estado, municipios, ni aldeas, ni nada por el estilo. Cada uno vivía donde quería. Puede que tuvieran sus disputas aquí y allá, pero en general vivían en armonía con la tierra. Bien, para la primera campeona, hablemos de Akali. Como lo dicta el equilibrio. Gran parte de su historia no está directamente relacionada con Noxus, sino que se centra más en la Orden Kinko, que sí tiene cierta relación, No, güey, una llama, Perú. pero probablemente no lo suficiente como para impactar al personaje. Quizás el mayor impacto de Arcane en Akali es un fragmento de su historia que quedó como gancho para uso futuro, donde su compañera de entrenamiento, Faye, termina perdiendo una pierna. Durante años, muchos teorizaron que este personaje, presentado en el cuento El Arco y el Kunai, aparecería como un nuevo campeón, probablemente con una pierna prostética. Y si pensaste en Son, diste en el clavo. La historia no apunta a esto en absoluto, pero en la comunidad tiene mucho sentido, ya que a menudo se consideran nuevos personajes como Faye, que se convierte en campeona y regresa, ya sea para perdonar o para vengarse de Akali, quien debe rendir cuentas por sus errores. Pero nada de eso ha sucedido hasta ahora, y con todos los personajes en los que trabajar, además de los más de 170 campeones en League of Legends, quizás Faye sea solo un detalle más que Riot ha olvidado. Pasando a la siguiente campeona, tenemos a Irelia. La paz requiere de 2 participantes. Tengo una pregunta para todos ustedes. En el enfrentamiento de Riven contra Irelia, ¿se usa daño rápido o reducción de enfriamiento? Esta pregunta puede no tener sentido para quienes solo conocen Arcane, pero para quienes juegan League of Legends, sin duda sí, y sin duda se han enfrentado a este dilema en sus partidas. Irelia es un personaje muy querido por la comunidad y todos la conocen, la odian o la amen. Es popular y, aunque su historia no es tan importante para esta parte de la comunidad, su importancia para la historia de Jonia y Noxus es enorme. Hemos hablado mucho sobre la invasión de Jonia y cuánto cambió esta región y sus personajes. También hablamos sobre cómo lo que suceda en Jonia durante esta invasión afectará a Noxus y, en consecuencia, a Piltover y a toda Runeterra. A pesar de todo Oh, Spider, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. esto, Irelia logra mantenerse inmune a muchos cambios en su narrativa, pero aún así desempeña un papel fundamental en algo que conecta con muchas otras historias. Esto se debe a que Irelia es la joven que le cortó el brazo a Swain. Al principio podría parecer poco impactante, pero al comprender que esto sucedió debido a la invasión noxiana y como Noxus diezmaba a los jonios, incluso utilizando poderosas armas químicas creadas por Singed, es necesario analizarlo con más detalle. En su historia, Irelia redescubre un arte marcial olvidado que se conservó en forma de danza con velos. Esto crea un gran impacto
impacto en Jonia, y vemos que este impacto culmina con la segunda invasión de Jonia. Un momento, ¿una segunda invasión? Ni siquiera tenemos la primera resuelta y encajada en la cronología. ¿Qué es eso de una segunda invasión? Bueno, cuando Irelia le cortó el brazo a Swain, impactó directamente el final de la primera invasión noxiana, enviándolo de regreso a Noxus para encontrar al demonio, atacar el imperio, derrotar a Boram Darkwill, poner fin a la campaña expansionista de Noxus y permitir que la segunda invasión, que vimos en la animación, ocurriera en algún momento en el futuro. ¿Cuánto de esto está relacionado? ¿Impacta o te afecta la búsqueda de Arcane que ocurre en Arcane? Bueno, sin entrar en teorías disparatadas sobre influencias tras bambalinas, ya tenemos consecuencias inmensas para la historia en su conjunto, así que es mejor no entrar en esas teorías por ahora. Siguiendo adelante, tenemos a uno de los personajes más queridos por la comunidad, uno que personalmente nunca he visto que a nadie le disguste, es Jhin. Van a vivir hasta que mueran. Tiene una historia muy sólida en Jonia antes y durante la invasión noxiana, por lo tanto, esta parte de su historia no fue tocada por Arcane y no necesita ningún trabajo, pero algunas cosas cambiaron después de la invasión. Jhin finalmente fue liberado de su prisión en Tuula y comenzó a ser usado como arma por personas poderosas en Jonia. En otras palabras, el fin de la invasión noxiana resultó en que personas poderosas en Jonia liberaran a un asesino en serie como herramienta de venganza. Además, Jhin pasó más tarde por Piltover e incluso tuvo un enfrentamiento con Camille y soldados del clan Ferros, quienes, como mencionamos en Piltover, están completamente desconectados de Runeterra después de Arcane. Pero bueno, sigamos adelante. Tenemos a Karma. Corazón y mente en uno. Es un personaje muy querido por muchos y muy importante para la historia, pero increíblemente descuidado por Riot, con casi ninguna actualización ni aparición en la historia, excepto en dos animaciones. En la primera, Viego casi la domina, lo cual como que no tiene mucho sentido, pero en fin. En la segunda, aparece para salvar a Irelia y se une a otros para luchar contra Swain y el ejército noxiano en lo que parece ser la segunda invasión. Pensándolo bien, quizá no esté tan descuidado después de todo. Incluso obtuvo un aspecto legendario de flor espiritual. En cualquier caso, su historia principal está vinculada a la primera invasión, cuando termina tomando un camino completamente diferente al de todos sus predecesores, quienes siempre valoraron la paz y la armonía. En otras palabras, la primera invasión le afectó mucho, moldeando su historia y sus acciones, mientras que la segunda invasión la muestra regresando a la lucha para salvar a Jonia. Para Karma, estas dos guerras son las más impactantes de la historia de Arcane. La respuesta a las líneas temporales de las dos invasiones podrían cambiar mucho su historia, especialmente porque, hasta donde sabemos, estas líneas temporales están estrechamente vinculadas a la historia de Piltover, Noxus y Singed, y las armas químicas que diezmaron a los Jonios. Para el siguiente personaje tenemos a Kayn. Las sombras revelan las debilidades. Mucha gente desconoce u olvida que Sheda Kayn nació en Noxus y fue un niño soldado enviado a la primera invasión de Jonia por Boram Darkwill. Finalmente, Zed lo encontró en el campo de batalla, lo llevó a la Orden de las Sombras y lo entrenó para que fuera una especie de sucesor y arma contra Noxus. A estas alturas, empezamos a ver un patrón. Sin conocer la versión de post-Arcane de la invasión noxiana, aún queda mucho por decidir. Esperemos que para Kayn y sus fans, su nueva historia no involucre a Arcane ni arruine su relación con Rast. Nuestro siguiente personaje es otro Yordle, Kennen. Los ojos nunca mienten. Podrías pensar que Heimerdinger es viejo, pero Kennen es una bestia completamente distinta. Se ha registrado que tiene más de 6000 años y su historia abarca prácticamente toda la historia de la Orden Kinko, que incluye a Shen y a Akali, y en el pasado incluso a Zed. Con una actitud muy similar a la de Heimer, típica de un personaje no humano incapaz de comprender la perspectiva humana, Kennen decide no oponerse a la primera invasión noxiana y guía a los miembros de su orden a otro lugar. Sin embargo, en la segunda invasión decide ayudar, razón por la cual aparece en la cinemática. Creo que ya lo entendieron, ¿verdad? Kinko, invasión noxiana, Sinch, Arcane, etc. Continuando con esto tenemos a Lee Sin. La fuerza sin Lee control Sin. no sirve de nada. Durante patadas. aproximadamente la mitad de su historia, Lee goza de mucha independencia y libertad con respecto a Arcane. Sin embargo, en el momento que regresa a Jonia con Udyr y presencia la invasión noxiana, podemos intuir inmediatamente que esta historia entra en la categoría de historias con las que Arcane se metió. No conocemos muchas de sus hazañas durante la invasión, salvo que diezmó a los invasores usando el poder del espíritu del dragón. Es cierto que perdió la vista por ello, pero no es tan importante para el personaje. Obviamente estoy bromeando. El problema de Lee Sin es que es ciego. La invasión de Jonia es esencial para el personaje que conocemos. Lo formó y fue responsable de una de sus características más icónicas. Por lo tanto, la resolución de este dilema es muy importante para este popular personaje. Nuestro Bam. Y Rayo se lo pasó por debajo. Wow. Lo único de lore que vi fue Arcane. Creo que lo más nuevo sí, Ciego y pelado.
Sí, ¿eh? Nuestro siguiente personaje es uno de mis favoritos, el Maestro Yi. Mi espada es tuya. Al igual que los demás personajes de Jonia, Yi, ya que Maestro es solo un título, participa en la invasión noxiana. Sin embargo, se ve arrastrado al conflicto cuando toda su aldea y el monasterio de Wuhu son diezmados por los noxianos, exterminados por un fuego químico que ningún metal puede detener. A estas alturas, ya debes saber de dónde viene ese fuego y todos los problemas que su origen causa para este momento tan importante en la historia del Maestro Yi. Sí, seguiré diciendo Maestro Yi, solo dije Yi al principio para aclarar su título. Como punto aparte, Wukong finalmente encuentra al Maestro Yi y se convierte en su primer aprendiz, por lo que la invasión también afecta técnicamente a Wukong. Bien, para el próximo campeón, echemos un vistazo a Zed. ¿La técnica? Es para los pesos ligeros. En las primeras líneas de su historia, vemos que nació en la relación entre una vastalla jonia y un humano noxiano. Aunque Zed tiene una de las peores historias de League of Legends, ya está claro que su origen está arraigado en la historia que Arcane ha modificado. Y lo que es más importante, el padre de Zed sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Una parte de la comunidad teoriza que es Draven, otra asegura que es un luchador de arena de Legends of Runeterra, y algunos incluso apuestan por Jin Zhao. En cualquier caso, la extremadamente confusa línea temporal implica que la paternidad de Zed sigue sin definirse. El hecho de que Arcane pueda arruinar una historia tan superficial como la de Zed demuestra el gran alcance de los efectos de la serie. Consideren este dato Bam. curioso. Si se esfuerzan al máximo para calcular la edad aproximada de Zed, la conclusión más lógica es que tiene unos 14 años. Los Rioters ya han dicho que esa no es su edad, pero no hay vuelta atrás. Mientras la historia y la cronología sigan siendo un desastre, nuestra mejor opción para adivinar la edad canónica de Zed es unos ridículos 14 años. Siguiendo Chale, qué pedo. Guau, no sé, además de VTuber lo leerá a Dios y castiga 2 veces. Cállese, cállate, Dios. adelante, hablemos de Yasuo. La muerte es como el viento. Es otro personaje cuya historia Arcane arruinó por completo. Durante la invasión noxiana, Yasuo era un aprendiz de espada, cuyo trabajo era proteger al anciano Soma. Sin embargo, al presenciar el caos, abandonó al anciano para luchar en la batalla, pensando que sus talentos podrían ser mejor utilizados en otras áreas. Desafortunadamente para él, aquí es donde entra en juego otro campeón relevante. ¿Recuerdan a Riven? Pues bien, tras presenciar el terror en el campo de batalla, Riven buscó la manera de destruir la espada, creyendo que estaba maldita. Cuando encontró al anciano Soma, le pidió que la destruyera, lo cual logró, incluso a costa de su propia vida. Cuando la espada fue destruida, la poderosa magia dentro de la espada explotó, matando al anciano. Cuando Yasuo regresó al campo de batalla, encontró a su maestro muerto, con heridas causadas por lo que parecía magia de viento, la misma magia que Yasuo había aprendido a manipular. Aunque la muerte fue en realidad culpa de Riven, todo apuntaba a la intervención de Yasuo. Como resultado, fue expulsado, perseguido como fugitivo y finalmente confrontado por su hermano, quien creía que era el asesino del anciano. La historia de Yasuo termina con él huyendo, obligado al exilio. Aunque la conexión de Yasuo con Arcane parezca no existir, en realidad podemos ver cómo la historia de Riven, que a su vez fue influenciada por Singed, terminó cambiando directamente su historia a la de su hermano Yone. Y ya que lo acabo de mencionar, hablemos de Yone. Eres parte de los atormentados. What the fuck? Dice, tú eres es furra también. Digo, te come ya cállese. El hermano mayor de Yasuo luchó en la guerra contra Noxus, pero su hermano, quien debería haber estado protegiendo al anciano Soma, dejó su puesto, lo que provocó la muerte del anciano. Dado que las heridas fatales parecían ser causadas por la magia del viento, la especialidad de Yasuo, Yone, lo acusó de asesinato. Finalmente, mientras cazaba a Yasuo, Yone terminó luchando contra él. Yasuo salió victorioso, no solo venciendo, sino matando a Yone al final. Y aquí es donde las cosas se complican. Es gracias al fracaso de Yasuo al proteger al anciano Soma, combinado con toda su irresponsabilidad en vida, que Yone, al morir, no puede simplemente descansar. Todo este peso atormentando a Yone hace que un Asakana se le acerque en lo que parece ser el mundo espiritual. Yone se enfrenta a este Asakana y aparentemente toma parte de su poder, logrando regresar al mundo normal. Básicamente, si Jonia no hubiera sido invadida por Noxus, Singed no habría desatado sus surrealistas armas químicas contra el pueblo joniano. Sin esa devastación, Riven no habría quedado horrorizada ni traumatizada, lo que no la habría llevado a intentar destruir su espada. Si no hubiera querido destruirla, nunca habría encontrado al anciano Soma. Sin Riven, no habría roto la espada y muerto en el intento, y Yasuo no se habría convertido en un fugitivo por su muerte. Por lo tanto, Yasuo y Yone no habrían luchado, y Yone no habría muerto ni se habría convertido en una extraña criatura. En fin, pasemos a Zed. La espada invisible es la más mortífera. Ya habrán comprendido que Zed y Shen, la Orden de la Sombra y los Kinku se ven extremadamente afectados por la continuidad post-Arcane, pero, en concreto, Zed solo existe tal como lo conocemos gracias a esta invasión. Aunque ya estaba descontento con la dirección de los Kinku, fue solo cuando los Noxianos invadieron y los Kinku se negaron a participar que Zed decidió invadir las catatumbas de su pueblo para encontrar la caja negra con sombras vivientes. Wow, tienen lore increíble, weón, y sabe ahí toda la shit. ¿Cómo que eres furra, chaya? Se me cayó una ídola XD. No, mentira, yo que voy a ser furra.
Pero Chaya, ¿por qué le gritas a tus fans? ¡Cállese, cállese! Lo que lo llevó a emerger como el inquietante ninja antihéroe que todos conocen y adoran. Con sus propios métodos e ideales, lucha contra Noxus, pero también termina luchando contra muchos Jonios. Como resultado, nunca se convierte en un verdadero héroe, ya que para él, el fin justifica los medios, incluso si estos son robar la magia de los Bastaya y matar a todo aquel que se resista. Pero eso es para otro video, y con esto No quiero obligarme. ¡Cállese! terminamos con los personajes jonios. Sin embargo, aún queda un poco más por cubrir. Es fundamental mencionar que, debido al intenso derramamiento de sangre ocurrido durante la invasión de Jonia, el florecimiento espiritual anual dejó de ocurrir, como si el camino se hubiera obstruido con la llegada de almas. El hecho de que el florecimiento espiritual no se produjera impacta a muchos personajes y eventos en Jonia, desde la animación de Yasuo y Yone, que nos muestra el primer florecimiento espiritual después de la guerra, hasta Damn. Premio, ¿qué? Esta gente masoca. la historia de Lilia e incluso algunos otros aspectos de la cultura jonia, pero estos temas se encajarían mejor en otro video. De todos modos, hemos repasado la historia de Piltover, Sun, Noxus y Jonia. Podríamos haber recorrido aún más regiones como Ikatia, Shurima e incluso Ixtal, pero eso hará que este video fuera innecesariamente largo. Serían cosas inútiles, por así decirlo. Que conste que no odio a Arcane. Después de todo, Arcane fue una obra maravillosa que logró atraer Así a tanta es. gente al mundo de Runaterra. Aún así, es innegable que muchas historias posteriores a Arcane están en crisis, con una necesidad urgente de revisión, corrección y, en algunos casos, una renovación completa. No culpo a Arcane por esto. La razón principal fue su éxito, que superó todas las expectativas, rompiendo la burbuja de League of Legends y alcanzando una audiencia mundial. Además, la historia de Runaterra ya ha pasado por varios momentos en los que partes importantes de la historia fueron completamente descartados. Después de todo, Renekton ya no es un cocodrilo mutante que vive en las alcantarillas de Sun. Aún así, cuando Arcane surgió, Runaterra se encontraba en un punto en el que su historia se había convertido en algo verdaderamente valioso. Aunque fue lento, se desarrolló de forma que se estableció una continuidad central con respeto y atención al detalle. Pero antes de terminar el video, para aquellos que vieron hasta aquí, quiero hablar de dos personajes extra que no son de las regiones que mencioné. El primero es Udyr. Durante la primera invasión noxiana, Udyr se une a Lee Sin y juntos derrotan a muchos noxianos. Esto es especialmente importante porque el resultado de esta invasión se definió en una partida de League of Legends que tuvo lugar hace muchos años. Así es, el conflicto entre Noxus y Jonia se definió en una partida de League of Legends. Y ¿Qué? esto sigue presente en League of Legends hoy en día, en forma de las botas jonias de la lucidez. Apuesto que no lo sabías, ¿verdad? Y el otro personaje es Taliyah. Incluso ella, que es de Shurima, ha visto su historia alterada por Arcane. Esto se debe a que cuando Yasuo se convierte en el maestro de Taliyah, era un vagabundo, y es él quien le enseña a usar su don. Así que si Yasuo nunca hubiera sido exiliado, no habría encontrado a Taliyah, y ella no habría sabido usar su magia. Pero eso es básicamente todo. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. What the fuck, todo lo que hace Arcane, weón. Esperemos realmente se hagan una revisión y que todo después tenga sentido. Pero después van a meter nuevos personajes y va a volver a perder el sentido. Pero no nos quejamos, son cosas secundarias. Tremendo efecto mariposa, sí, ¿eh? Ciertamente.